Soy Jennifer Quinto Ortega, soy indígena Nasa del norte del Cauca, del resguardo de Tacuelló. Bueno, inicialmente contarles que mi territorio normalmente es conocido a nivel mundial por las situaciones de conflicto que se presentan en el territorio, pero pues también hay muchas historias que están vivenciándose en los territorios que quizás no se conocen. Bueno, quiero contar también que el territorio de Tacuelló tiene unas costumbres, tiene una lengua, la lengua es el Nasayugüe, y estamos tratando de recuperar todo lo que es la lengua ancestral, el tejido, la vivencia de la familia alrededor del fogón y el cuidado de la mujer, que es una promoción que debemos hacer todos y todas. Bueno, yo desde el 2014 presenté algunas situaciones en territorio, sobre un proceso que venía tejiendo por iniciar un proceso político organizativo muy joven. Entonces yo venía caminando con un apoyo a becas, gestionando muchas cosas en el territorio desde los 18 años, y en un momento pues asumo el rol de autoridad indígena, como lo menciono, muy joven, y esto hace que hayan acciones como muy fuertes de mi parte por el desconocimiento quizás de las repercusiones que pueden haber hacia una mujer y hacia una joven en un ejercicio de liderazgo donde la mayoría son hombres y donde la mayoría son viejos o edades superiores o mayores. Entonces digamos que esa es una situación que se presenta en las comunidades. Al yo asumir este proceso, empezamos a hacer acciones de control territorial. Fui conociendo todo este proceso que han venido realizando los mayores en el Cauca de reivindicar el territorio, cuidar el territorio y la vida. Se presenta una situación que para mí fue muy fuerte, es en el ejercicio de liberar el Cerro de Berlín de grupos armados, pero del ejército en este caso, por temas de posibles casos de violación a niñas, por el tema de que estaban contaminando los ojos de agua haciendo baños y letrinas. Entonces todo esto se intenta como sacar al ejército en su momento y eso fue una noticia. Pero también había otras situaciones que también estábamos haciéndolo con los grupos, en ese momento las FARC. Hubo una noche en la que estábamos acompañando este proceso de liberación de la Madre Tierra en el Cerro Berlín y en la noche nos ataca el ESMAD. El ESMAD llegó con gases, nos golpearon, bueno, habían varias mujeres como que fuimos lastimadas y salimos al centro de Toribío. Nos fuimos a ayudar en la cocina para no retirarnos del todo del espacio de acompañamiento porque estábamos pues asfixiados un poco por la situación que se daba con el tema de los gases una noche anterior. Estando en la cocina y estando haciendo el acompañamiento que estábamos haciendo, los niños y jóvenes y mujeres seguían subiendo al cerro a continuar ese proceso de liberación de la Madre Tierra y hubo un momento en el que disidentes ahorita, pues digámoslo así, de las FARC, pues accionan un instrumento, una bomba artesanal hacia el sitio donde estaba la IPS. Hubo una jefe que fue herida. Luego de eso también sucede otras situaciones que lanzan uno de esas bombas artesanales hacia el sector donde estábamos haciendo la liberación, donde la gente y los niños iban subiendo. Ante esa situación, pues nos reunimos varias mujeres que estábamos en la cocina de qué íbamos a hacer los que estábamos en el sector de la parte de abajo para poder hacer algo y que no siguieran atacando a la comunidad que estaba en ese proceso de liberación. Decidimos irnos 6 mujeres a acompañar y a ver qué hacíamos, a dialogar con este grupo armado que estaba lanzando este tipo de explosivos. Intentamos hacer el diálogo y no fue posible, no quisieron dialogar con nosotros, dijeron que era un momento en el que ellos estaban practicando, no nos parecía que fuera una práctica que estuvieran atentando hacia nuestras comunidades y pues los obligamos y forcejeamos un poco y terminamos haciendo la retención de 4 guerrilleros. Entonces esa retención fue como un momento que quizás de sentir nuestra fuerza máxima como mujeres y decir tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo y no seguir que nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros mayores que están liberando pues sean afectados por la guerrilla. Luego de eso llamamos a la comunidad llega a acompañarnos en el espacio después de que ya los teníamos retenidos y se hace un ejercicio de armonización que le llamamos nosotros en territorio, que es sancionar, digámoslo, para el de afuera es sancionar, para nosotros es armonizarlos para que su pensamiento sea distinto, para que no continúen haciendo daños ni afectaciones a las comunidades en el territorio.
y pues fueron armonizados, a ellos se les dio juguete, que es un proceso de armonización que se realiza en territorio. Creímos que pues ya ese proceso armonizaba todo, pero vinieron retaliaciones mucho más fuertes, retaliaciones como el tema de intentos de secuestro a las autoridades. Un año después de esa situación, aún así continuaban pues los hostigamientos hacia nosotros al ejercer el ejercicio de liderazgo, en tal sentido de intentos de secuestro, paradas en las vías, persecuciones que se presentaban hacia nosotros, y esto pues nos fue como generando tensión adentro, de sentirse uno incómodo hasta el punto pues de uno no querer continuar como con los procesos de reivindicación en territorio. Terminé mi proceso como autoridad, luego asumí un ejercicio de coordinación de educación, continué gestionando procesos de formación para los jóvenes, he sido amante pues acompañar el proceso con los jóvenes y la reivindicación de que ellos tienen derecho y tienen capacidades para seguir formándose, educándose y generar un futuro mejor para la comunidad en territorio. Y decidí pues que ante las amenazas que ya eran muy seguidas y pues que ya hostigaban también a mi familia, ya decidí salir del territorio. Ese momento de salir no fue fácil. Siento que ese momento lo divide a uno, lo fractura emocionalmente, se siente uno como que ya no tiene tierra, ya no tiene territorio, se siente que ya uno no es igual, se transforma y pasa de ser un momento solamente de desplazamiento, como lo llaman, a ser un proceso que destruye la vida y el proceso que uno viene caminando. Ya no puede ejercer el liderazgo. Salí e inicié ese proceso como de vincularme inicialmente fuera de Bogotá, luego llego a Bogotá a un proceso de estar encerrada prácticamente un mes, mirando cómo garantizaban mi seguridad en Bogotá, hasta que ya se hace un proceso de acompañamiento. Yo decido empezar a tocar puertas con las formas y las estrategias que vivía yo en el territorio, de enseñar, de educar, de mirar cómo recibía un apoyo económico. Llegué inicialmente a Bosa, no encontré pues esas posibilidades, empecé a tocar puertas, llegué a la Fundación Organización SER en Engativá y pues ya me radiqué en la localidad de Engativá. En ese proceso pues empecé a sanar, a poder conversar con otras personas, a dialogar y a poner en práctica eso que yo hacía en territorio, de poder ayudar a los demás, a hacerlo en la ciudad, mirar quiénes tenían situaciones, cómo estaba la mujer, cómo estaban las mujeres que no solamente son víctimas de situaciones de desplazamiento forzoso por grupos armados, sino también por situaciones de amenazas por sus parejas, bueno, por muchas otras cosas que deciden salir del territorio o por la parte económica. Llegué al momento entonces de acompañar el Cabildo NASA de Bogotá y los 14 pueblos indígenas que habían en Bogotá para temas de educación, salud y un poco de gobernabilidad propia, y fui apoyando un poco el Cabildo NASA de Bogotá, que actualmente pues ya está constituido. Entonces siento que una forma de sanar es seguir haciendo acciones que permiten ejercer el liderazgo en cualquier contexto y que el proceso no se acaba allí, o sea que nosotras como mujeres tenemos una capacidad de resiliencia, de poder decir yo surjo, y que aunque hayan muchas dificultades en el territorio, estar en otro contexto es necesario, o sea, debo salir del territorio para resguardar la vida, no quedarme en el territorio solamente generando estrategias para resistir, porque eso nos destruye mucho, emocionalmente uno no tiene vida. Entonces salir es necesario, pero no se debe abandonar todo. Yo actualmente digo que mi corazón está en la mitad entre las montañas del Cauca y la mitad acá en Bogotá, porque muchas veces tengo que estar por las acciones territoriales en el Cauca, pero uno no regresa del todo. Siempre encuentra como que en Bogotá ese momento de conversar de una manera distinta, de no sentir tanto riesgo porque los grupos están para arriba y para abajo, porque no sabemos qué grupos actualmente están, y el fracaso pues del proceso de paz es eminente. O sea, para nosotros el momento de intentar retornar al territorio pues no se pudo hacer. Intenté volver un tiempo, estabilizarme en mi territorio, no, definitivamente es casi que imposible hacerlo, porque los daños y las secuelas emocionales no se sanan para siempre. Se calman, pero no se sanan. Entonces hay otras formas de reivindicar, y es continuar apoyando lo que a uno le gusta hacer, seguir acompañando a las mujeres, los niños, los jóvenes, y eso me ha permitido un poco Bogotá y algunas fundaciones de seguir tejiendo con mujeres
incluso con los compañeros firmantes del proceso de paz, que uno puede decir, pero ¿cómo los apoyas si te atacaron? Pero también es darle la posibilidad que, aunque hayan presentado situaciones así, tienen derecho y tienen la posibilidad de reivindicar esas acciones. Varios de ellos están estudiando en Cuba, les ayudé al proceso de que esas becas que habían para medicina pues pudieran tomarlas y ayudar a hacer la documentación, todo este proceso. A su vez, pues involucrar a víctimas del conflicto armado para que pudieran viajar en esas becas y continuar ese proceso de formación en Cuba como médicos. Las becas del Fondo Álvaro Urquiaga, que las aprovechen las comunidades indígenas, las becas de las víctimas, de los comuneros que son afro en Colombia, que también tienen posibilidades. Y he estado como en ese camino, no dejar de hacer lo que soy y no dejarme destruir por las acciones de otros, sino tratar siempre de que si yo soy, quererme y siempre dar de mí lo mejor hacia mi hijo, hacia mi familia, hacia el territorio, siempre pensando en un ejercicio colectivo y no individual. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Engativá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.